Esto que vemos aquí a continuación es una ventana, ¿no? De una casa cualquiera, de tu barrio, y cada vez que tú pasas, ¿no? Por esta ventana, escuchas el sonido de la tele, ¿no? Escuchas el sonido de la tele prendida, escuchas a los niños jugando, y siempre es así, ¿no? Eh, de- eh, Detrás de esa ventana tú conoces a los que viven allí, ¿no? Los saludas, te llevas bien con ellos, inclusive eres amigo de una de las personas que vive allí. Pero hay momentos eh, que detrás de esa ventana no se oye nada. Y es sobre todo cuando se está pasando por momentos difíciles, ¿no? Y se está llevando una lucha en solitario. Por lo tanto, se está sufriendo en silencio. Ahora, vamos a imaginarnos que detrás de esta ventana, aunque es moderna, ¿sí? Es el lugar donde está preso Pablo. Él en estos momentos está muy triste, pero no porque esté triste a causa de que está preso por Cristo, ¿sí? No es esta la tristeza que él tiene en estos momentos, sino que es otra situación la que lo está manteniendo en ese estado, perdón. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando detrás de esa ventana, ¿no? Y, uh, y leamos lo que nos dice su carta al respecto. Capítulo 2 del versículo 25 al 30 y dice lo siguiente. Pablo dice lo siguiente en su carta. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Bien, entonces, empezamos con el versículo 25. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, que dice mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. ¿Quién es Epafrodito? Epafrodito era un hermano de la iglesia de Filipos, que había viajado desde Filipos trayendo una ofrenda, muy posiblemente era una ofrenda monetaria, era dinero, ¿sí? Él estaba trayendo una ofrenda desde Filipos hasta este lugar, detrás de esa ventana, donde se encuentra Pablo preso, y este lugar es Roma. O sea, se hizo un viaje alucinante para llevarle esta ofrenda. Resulta que la iglesia de Filipos era una iglesia bien generosa. Se preocupaba por muchas iglesias cuando sucedía algo. Siempre daban donativos, siempre daban ofrendas. Y ellos se preocupaban mucho por el bienestar de Pablo. Querían que Pablo esté bien. Entonces, ven al hermano Epafrodito y lo envían con estas ofrendas para Pablo. Ahora, lo bacán de esto es que no solamente la ofrenda que llevaba Epafrodito para Pablo era esta ofrenda, ¿no?, monetaria, sino que la ofrenda que estaban enviando los de la iglesia de Filipos era también al mismo hermano Epafrodito. Es decir, aquí el hermano Epafrodito se quedaría en Roma como un asistente de Pablo para ayudarlo en la obra del Señor. Y de hecho tú te vas a dar cuenta aquí por el título, compañero de lucha. Una cosa es decir mi hermano, colaborador, ¿no? Está colaborando, pero cuando dice compañero de lucha, aquí vemos de que es un título mayor, ¿no? Y es interesante en otras versiones que dice, en lugar de compañero de lucha, dice, o dice compañero de lucha en el ejército de Cristo. En otra versión dice compañero de trabajo y de armas.
Ese es un título más elevado. Cuando hemos leído el versículo 30, si te percataste, eh, te vas a dar cuenta de que en realidad el servicio no era tan fácil, ¿no? Era un poco arriesgado, a punto de inclusive haber perdido la vida. Entonces esto nos lleva a decirnos una pregunta como qué cosas habrá tenido que pasar Epafrodito, ¿no? Para que Pablo le diga hermano de lucha. Y si tú te das cuenta, en otras cartas de Pablo, él no se dirige como compañero de lucha a los que lo colaboran. Llega solamente hasta colaborador. Pero Epafrodito fue ayudarlo, pero en serio, ¿no? Bien. Bueno, entonces, ya sabemos quién es Epafrodito, ya sabemos quién es él, ya sabemos qué fue a hacer a Roma, ¿cierto? A ayudarlo, a la ofrenda, a darle la ofrenda y a quedarse con Pablo. Pero después de un tiempo, que es lo que leemos aquí en el versículo 25, Pablo está enviando de vuelta a Epafrodito, está haciendo que retorne a su ciudad, a Filipos, ¿no? Pero no porque su servicio haya sido en vano. Ya acabamos de ver pues que su servicio fue alucinante, ¿no? No fue porque su servicio haya sido inútil o haya sido mal o lo hizo todo mal, sino fue por otra razón. Versículo 26. Porque él, o sea, Epafrodito, los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído, ¿qué le pasó? Que se había enfermado. Los hermanos de la iglesia de Filipos se habían enterado de alguna manera que Epafrodito se había enfermado. Y por esta razón, Epafrodito se preocupó en su corazón al saber que sus hermanos de la iglesia de Filipos se habían enterado que había estado enfermo. ¿Sí? Nota algo, que para ese entonces enterarse de las noticias no era tan rápido como ahora. Si por ejemplo hay un temblor ahorita fuerte, tú agarras el WhatsApp y le escribes a tu familia, hey, ¿todo bien por aquí, por allá? Sí, sí, todo tranqui, listo. No hay angustia, pues, ¿no? Imagínate que no tuviéramos esta tecnología. ¿Cómo estarán mis papás? ¿Cómo estarán aquí en donde sucedió, de repente en el mismo epicentro, ¿no? Eso te genera angustia. Entonces, vamos a quitarle la tecnología porque no lo tenía en aquellos tiempos. Acá hay angustia, ¿sí? Y acá no es de, o sea, imagínate, ¿no? Que te enteres desde Filipos hasta Roma, eran días de viaje. Alucínate en la noticia, llegaba después de 2 o 3 días. Esto es angustiante, ¿no? Ahora, al momento que Pablo está escribiendo esta carta, quiero que notes lo siguiente, Epafrodito ya estaba sano, porque muy posiblemente Epafrodito, está llevando la carta hacia ellos. Entonces aquí, Epafrodito ya está sano. Pero en Filipos quizás creían que él todavía estaba enfermo. Ah, claro, a no ser que él fuera y se presente delante de ellos, pues pudieron ver. No claro. Iban a saberlo. Sí. Claro. Por otro lado, no sabemos qué enfermedad tuvo Epafrodito porque el texto no nos lo dice. No sabemos qué fue, pero sí sabemos que era grave y que causaba la muerte, por lo que dice Pablo a continuación. Pues en verdad estuvo enfermo, ¿qué dice? A punto de morir. ¿Sí? No sabemos cuál, pero causaba la muerte. Ahora, vamos nuevamente a usar la imaginación aquí en este versículo 27. Vamos a imaginarnos, ¿sí? ¿Qué les parece? Vamos a imaginarnos esta situación y vamos a hacernos algunas preguntas, ¿sí? Cuando leas la Biblia, medítala, imagínate la situación y Dios te va a hablar bastante. Entonces, tenemos, detrás de esa ventana, tenemos a Pablo frente a ¿quién? Al enfermo Epafrodito, ¿cierto? Quien posiblemente sea su último día de vida. No se sabía, ahí había una tensión. ¿Qué pensamientos rondaban por la cabeza de Pablo en ese momento? Imagínate, como les digo nuevamente, está Pablo aquí, está aquí posiblemente tendido en una cama Epafrodito, en silencio, no sé, de repente con los ojos cerrados, qué sé yo, y Pablo allí, ¿no? Mirándolo, sin poder hacer nada. ¿Qué creen ustedes qué pensamientos rondaban por la cabeza de Pablo? ¿Qué decía en sus oraciones? Yo estoy completamente seguro que Pablo oraba. De hecho, no se doblaba de rodillas y oraba. Pero ¿qué decía en sus oraciones?
tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. ¿Ustedes creen que Pablo le exigía a Dios que lo sane? O que Pablo de repente decía, ¿sabes qué? Te ordeno que te levantes, ¿no? Posiblemente conociendo a Pablo, creo yo de que él pues se lo dejaba realmente al Señor, ¿no? O sea, era una situación muy complicada. Pero es interesante pensar, ¿no? ¿Qué cosas decía en sus oraciones Pablo? Ahora, ¿te imaginas a Pablo caminando de un lugar a otro, mirando al cielo sin obtener respuesta? Ahora, si es que podía hacerlo, ¿no? Porque se supone que Pablo está encadenado. Pero vamos a imaginarnos que se le dio el privilegio de que esté sin cadenas por la situación que está pasando y ya, pues, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no, Pablo? Ahora, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Pablo era un ser humano como tú y como yo. ¿No? O sea, yo personalmente admiro mucho a Pablo. Para mí Pablo es mi héroe, ¿no? Pero Pablo era un ser humano. Entonces, yo sí creo que Pablo estuvo por ahí, ¿no? Pensando, ¿qué va a suceder, no? Señor, pero, y sin obtener respuestas, ¿no? Ahora, ¿te imaginas a Pablo, quien según en Hechos 19 nos dice que hacían milagros maravillosos, no poder hacer nada en ese momento? Pablo tenía el don de hacer milagros. Y Epafrodito estaba allí, a punto de morir. Pero cuando hemos leído todo el relato nos damos cuenta de que Dios no lo usó a Pablo para sanar a Epafrodito. Imagínate, ¿no? Cómo se sentía Pablo, pero Señor, tú me usaste para sanar a mucha gente, ¿no? ¿Por qué no con Epafrodito? Y así pasaban y transcurrían los días. ¿Te imaginas a Pablo acercándose al oído de su hermano, Epafrodito, dándole palabras de ánimo? ¿Tú te imaginas así a Pablo? ¿Tú crees que lo hacía? Que se acercaba y le decía algo, ¿no? A Epafrodito, algún texto del Antiguo Testamento, algunas palabras de ánimo. Yo sí creo que lo hacía. Ahora, estas escenas, yo utilicé la palabra desoladora, porque no son escenas bonitas, ¿cierto? Estás frente a alguien que está a punto de morir, ¿no? Estas escenas desoladoras se parecen a la tuya, se parecen a la mía. Situaciones difíciles no solamente te pasan a ti, también me pasan a mí. Le pasó a Pablo, momentos difíciles, momentos tensos. Pasamos por situaciones difíciles, cada uno de nosotros. Y Dios justo pone esto en la Biblia para que nos demos cuenta de que esto es así. Dios no es indiferente al sufrimiento, ¿sí? Pero nos quiere enseñar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer al respecto? Entonces, Jesús también tuvo varias circunstancias, ¿no? Y ahorita justo vamos a nombrarlo en algún momento. Hay algo aquí que no podemos pasar desapercibido. En medio de todo esto, recuerdan Pablo, Epafrodito, ¿sí? Todo este momento tenso que está ocurriendo en estos momentos. ¿Hay alguien más aquí que está observando cada escena de lo que está sucediendo y que está, yo sí creo, de alguna manera está impactando drásticamente sobre su vida? ¿De quién se trata? ¿El perdón? El carcelero, el soldado, ¿no? El soldado que está custodiando a Pablo. Había un soldado que estaba a las 24, claro, hacían turnos, pero digamos que estaba a las 24 horas al día vigilando a Pablo todo lo que hacía. Esto me llama a esta reflexión, ¿no? De que siempre hay alguien que está mirando nuestra fe, ¿no? Siempre hay alguien que nos está observando. Pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros amigos, pueden ser nuestros vecinos. Pablo está triste, ¿sí? Posiblemente lloraba frente al soldado. Porque, como les dije hace un momento, Pablo era un ser humano, ¿no? Él no tenía por qué demostrar que era el super apóstol, ¿no? No, yo no lloro, pues, ¿no? Porque soy Pablo, pues, ¿no? Aparte el soldado me está mirando, ¿no? Yo estoy seguro de que él lloraba, ¿no? Simplemente aquí la confianza que tenía Pablo
estaba muy segura en su Señor, pase lo que pase. Pablo no conocía el futuro, nosotros tampoco. No sabemos qué es lo que va a acontecer el día de mañana. Pero Pablo tenía esa confianza con su Señor. Miren lo que sucede. Pero Dios tuvo misericordia de él. O sea, ¿de quién? De Epafrodito. Y no solo de él, sino también de mí, de Pablo, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Pregunta, ¿Epafrodito pudo haber muerto? Sí, ¿no? Sin lugar a dudas, sí. Recuerdan Esteban, ¿no? Murió apedreado y Dios no lo detuvo. Pero en esta ocasión, Dios tuvo misericordia o compasión de Epafrodito y le permitió vivir. Le permitió vivir porque la paga del pecado es muerte. Todos nosotros en algún momento vamos a morir a causa del pecado. ¿Sí? Si estamos vivos, nosotros ahorita que estamos vivos aquí, es por la pura misericordia de Dios. Nada más. Si tú despiertas es por la pura misericordia de Dios. Si aún no le has entregado tu vida al Señor, es misericordia de Dios que estés vivo para que tomes la decisión de seguirlo. Si estás haciendo cosas que por ahí tú sabes que no tienes que hacerlo, es pecado. Es misericordia de Dios que estés vivo para que procedas al arrepentimiento. La misericordia de Dios tiene un propósito sobre nuestras vidas. De repente Epafrodito tenía algunas cuentas que saldar con Dios de repente. Y Dios le otorga y le permite. Bien, aquí el texto, el versículo 27, nos dice que la misericordia se extendió también sobre Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo estaba triste. Tanto así, dice Pablo, que si hubiera muerto Epafrodito, hubiera venido sobre él más tristeza de la que tenía. Pero Dios se le evitó. Dios ve el panorama completo. No, Dios no solamente estaba mirando a Epafrodito, estaba mirando alrededor también. Esa es la misericordia de Dios. Ahora, no te olvides de lo siguiente, de que Dios sabe hasta dónde puedes soportar y Él te dará la salida. Y eso es lo que yo puedo ver aquí, ¿no? A mí cuando yo leí esta parte, tristeza sobre tristeza, pucha, que yo dije que alucinante, ¿no? Pero Dios no permitió de que él pasara por esta tristeza más. O esta tristeza, no sé cómo decirlo, tristeza doble, o qué sé yo. Lo dejó solamente en tristeza. Esta sobre tristeza no cayó sobre la vida de Pablo, porque Dios por alguna razón sabía que posiblemente no lo iba a soportar. Y justamente la palabra nos dice, ¿no? Que el Señor sabe hasta dónde vamos a soportar nosotros. Así que tranquilos, ánimos. Versículo 28. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Epafrodito ya está sano físicamente, pero recordemos que él estaba angustiado por la angustia de sus hermanos al enterarse de que él se había enfermado. Lo que sucedió después de la enfermedad física es que Epafrodito enfermó emocionalmente. De hecho, la palabra angustia que se usa aquí en el versículo 26 que acabamos de leer hace un momento, es la misma palabra que se usa para referirse a la angustia de Jesús en el Getsemaní. Aunque no fue tan grave como la de Jesús, porque vemos que Epafrodito no sudó gotas de sangre, podemos ver que su angustia, que esta tristeza que él tenía, era real y era muy intensa, ¿sí? Qué bueno
que Pablo no le dijo a Epafrodito, viéndolo en esa situación, que siga sirviendo a Cristo, pues, ¿no? Que tiene que ser fuerte, que así es la obra, ¿no? Este es de valientes, ¿no? Así que Epafrodito, ya déjate tonterías y ponte a servir al Señor, ¿no? Sino que lo que Pablo hace aquí, al darse cuenta de la angustia de su hermano, que ésta le causaba sufrimiento, lo manda de regreso para poder aliviar su dolor y esté alegre con sus hermanos. Pablo identificó y se dio cuenta de que esto era, digamos, como la cura para que él esté bien. Él deseaba que su estado de ánimo cambie. No solamente ahora, no solamente en él, sino también en los filipenses, porque ellos también estaban tristes. Pablo estaba viendo un cambio de estado de ánimo total, ¿no? Y al final de cuentas también él iba a estar contento. Y esto me lleva a pensar a mí en lo siguiente, ¿no? Eh, cuando veamos a alguien triste, en lugar de molestarnos, ¿no? Y decirle, oye, ya pues sobreponte, pues, ¿no? Tratemos de entender su tristeza, tratemos de escucharlo, tratemos de ayudarlo, de ver soluciones, ¿no? Y eso es amar. Ahora, si el que está triste eres tú, cuéntaselo a alguien de confianza. No te quedes en silencio, porque con alguien al lado ganarás bendiciones. Yo estoy completamente seguro que Pafrodito, y es más, en algún texto se hace entender, ¿no? De que Pafrodito estaba preocupado por sus hermanos. Entonces yo estoy seguro, ¿no? De que Pafrodito le contaba a Pablo cómo se estaba sintiendo. Eh, le contaba su preocupación que tenía por sus hermanos, cómo estarán mis hermanos allá en Filipos, preocupados por mí, y Pablo lo escuchaba, ¿no? No se quedó en silencio Epafrodito luchando solo, sino que se lo dijo a Pablo. Y Pablo, identificando lo que acabamos de leer, esta situación y viendo una posible solución, es que Epafrodito fue bendecido, ¿no? Es por ello de que cuando uno está triste, tiene que contárselo a alguien de confianza, contárselo, desfogarse, ¿no? Porque puede haber y si se puede hallar una solución al respecto, definitivamente eres bendecido. No solamente porque se puede hallar una solución, sino también porque por las palabras de ánimos que vas a recibir. Porque no vas a pasar la tristeza solo, sino hay alguien que va a estar acompañándote también contigo. Entonces, después de esto, ¿no? Pablo no se quedó deprimido porque eh, cuando Epafrodito se fue y perdía a un gran amigo pensando que tal vez ya no lo volvería a ver, ¿no? Pablo no se quedó así. Recuerda que él estaba esperando una sentencia porque él estaba preso en Roma, sino que Pablo, al entender el gozo que ellos tendrían al ver de nuevo a Epafrodito, eso llenaba a Pablo de una alegría profunda. Terminamos. Versículo 29 y 30 dice, recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Conclusiones. Todos pasamos por momentos difíciles. Ni Pablo se salvó de esto. Todos pasamos por momentos difíciles en los que parece no haber una salida, ¿no? Pero Dios sabe lo que hace y sabe hasta cuándo lo permite. No pierdas tu confianza en el Señor. Si Él ha prometido que va a dar una solución en el momento oportuno para que tú puedas pasar este tiempo malo, Él lo va a hacer. Él no va a permitir que tú sufras más allá de lo que tienes que sufrir. Conclusión número 2. Dios es sabio y misericordioso. El estar vivos es parte de su misericordia y al estar vivos nos ayuda. Dios nos provee de amigos, de reuniones como esta, ¿no? Habíamos hablado de que es misericordia de Dios el estar vivos, ¿no? Porque todos a causa del pecado merecemos estar muertos. Y si estamos muertos, bueno, no hay nada que hacer, ¿cierto? Ya en la presencia del Señor. Pero como todavía estamos vivos,
es que podemos disfrutar, ¿no? De las bendiciones de nuestro Señor, ¿no? De su provisión, de poder estar juntos aquí reunidos. Eh, Conclusión número 3. Uno no se pone triste porque sí. Siempre hay motivos para que en que uno se entristece. Entonces, como habíamos dicho, si ves a alguien triste, acompáñalo en su dolor. Y si tú estás triste, busca a otros que te acompañen a ti. Y número 4, llorar no es malo. Eso de que los hombres no lloran no es bíblico. ¿Sí? Recuerda que Jesús lloró 3 veces, por la muerte de su amigo Lázaro, por Jerusalén porque no aceptó su mensaje y antes de su crucifixión. Fueron los momentos que nos relata la Biblia en los cuales Jesús lloró. Pero Jesús lloró, así que tienes toda la libertad también de poder desfogarte, ¿no? Cuando estés pasando por momentos así de angustias, ¿no? Y muchas veces, y siempre creo yo, ¿no? Es bueno también llorar. Así que, bueno, vamos a orar en estos momentos.